Qué gusto tenerles a todos ustedes acá. Sé que hay personas que nos visitan por primera vez en la iglesia y personas de la iglesia que están por primera vez en la reunión presencial. Todavía no podemos decir post pandemia, pero en medio de, en medio de la pandemia estamos aquí. Nuestra hermana Betty, Dios la bendiga. Qué gusto, hermana. Bienvenida, qué gusto tenerle con nosotros. Sí, es su primera vez en una reunión presencial ahora, ¿verdad? Así que nos gozamos de tenerle acá con nosotros. Y por ahí atrás también hay una familia que están por primera vez allá, ustedes allá atrás, los últimos de la fila. Sí, ustedes, sí, ¿verdad? Primera vez. Son invitados de Miguel y Rosaura. Sí, ¿verdad? Bienvenidos, qué gusto que nos acompañan. Estoy seguro que el Señor les va a bendecir de una manera tan especial que no van a querer dejar de venir, ¿verdad? Nuestras queridas hermanas acá, nuestro hermano, todos los que están acá por primera vez, de veras bienvenidos, y todos los que hoy nos acompañan, nos gozamos de estar en la casa del Señor. Vamos a disfrutar este momento en su presencia. Vamos a seguir meditando en su palabra. Hemos estado en las últimas semanas hablando acerca de este deseo de Dios de bendecir a su pueblo, de bendecir a sus hijos. Debes ser consciente que Dios tiene más bendiciones que darte que tú pedir, que el deseo de Dios de bendecirte es incluso mayor que el que cualquier hombre y mujer pudiera tener de ser bendecidos. Con todo y que todos definitivamente deseamos, anhelamos la bendición de Dios, nunca alcanzaremos a satisfacer ese deseo de Dios tan grande de bendecirnos. No lo igualaremos. Los pensamientos y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Así que imagínese nada más cuando podemos pensar en un Dios así, en un Dios que nos ama de esta manera, como lo cantábamos y como bien lo mencionaba Fidel hace unos minutos, ¿no? Un Dios que nos ama tanto, que quiere compartir todo lo que Él tiene. En eso es en lo que nosotros podemos reconocer el amor de Dios, en que cuando tú y yo estábamos perdidos, lejos de Él por causa de nuestro pecado, Él dio a su Hijo. No juzgamos el amor de Dios por las circunstancias y por la pandemia y por las crisis, no. Juzgamos el amor de Dios porque Él ha dado a su Hijo. Así lo dice en Juan capítulo 3. De tal manera, a ese grado nos amó el Señor que dio a su Hijo. Y cuando pensamos en el amor de Jesús por nosotros, necesariamente tenemos que ir a la cruz. Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto a entregar su vida por ti y por mí, a derramar su sangre preciosa como pago por nuestros pecados. Y a partir de ahí, hermanos, se abre para nosotros la bendita posibilidad de relacionarnos con ese Dios tres veces santos. Nosotros que éramos pecadores, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora, hermanos, hemos alcanzado por la gracia del Señor el ser hechos hijos de Él, el tener ahora un Padre celestial generoso que nos quiere bendecir. Así que te felicito a ti que estás escuchando hoy este mensaje, estas palabras de vida que el Señor tiene hoy para nosotros. Y eso hemos venido reflexionando durante las semanas previas, este deseo de Dios de bendecirnos. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8,
que si Dios no escatimó el darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y todas las cosas, hermanos queridos, aparecen en este libro sagrado. Todas las cosas que el Señor nos quiere dar están registradas aquí en un testamento del cual tú y yo somos beneficiarios. Este libro está lleno de promesas, de bendiciones que Dios quiere darte. Cuando hablamos, ¿no?, de ese deseo de Dios para bendecirnos, si lo dejamos solamente así, pues nuestra imaginación se quedaría demasiado corta. Por eso el Señor lo dejó escrito en su palabra, en este testamento, que habla de todas las bendiciones que el Señor quiere compartirnos. El profeta Jeremías, allá en el capítulo 15, en el verso 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me resultaron en un grande gozo, en una alegría maravillosa en mi corazón. Claro, porque cuando un hombre, una mujer que está perdido en sus delitos y pecados y está viviendo las consecuencias de todos ellos, escucha o lee en la Escritura que hay un Dios que le ama, que el Dios al que él ha ofendido ha provisto también la solución, que la deuda que yo tengo con Dios la pagó él mismo, que ahora Él dice que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, que hará maravillas, que hará milagros entre nosotros. ¿Cómo no estar feliz y gozoso cuando leemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará? En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cómo no alegrarse cuando leemos en la palabra del Señor que dice: ciertamente, es decir, sin lugar a dudas, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? ¿Cómo no estar feliz? ¿Cómo no estar en paz cuando leemos aquellas gloriosas palabras: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Aquel Jehová Dios que es mi esperanza, castillo mío, y que dice: por cuanto tú has puesto tu amor en mí, yo también te libraré, te pondré en alto, te saciaré de larga vida, ninguna plaga tocará tu morada. Palabras, hermanos, que cuando las encontramos, como dice el profeta Jeremías: fueron halladas tus palabras y las comí. Y entonces alimentarnos de la palabra necesariamente produce este gozo y esta alegría que el mismo profeta dice: porque tu nombre, dice, se invocó sobre mí. Tu nombre. Lo que el salmista en el 91 dice, ¿no? Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Cuando nosotros, hermanos, podemos invocar sobre mí al Dios de Israel, como lo hizo Ruth, una mujer que ha quedado viuda en los tiempos de la historia bíblica en el Antiguo Testamento, y le dice a su suegra: no me pidas que te abandone. Ruth, siendo moabita, de un pueblo que por la ley de Dios tenía prohibido ser parte de la congregación por causa de un pecado de sus ancestros. Y Noemí, su suegra, del pueblo de Israel. Y cuando Ruth le dice: no me pidas que me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Donde tú mueras, moriré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y eso cambió la vida de una mujer viuda que había perdido todo. Y cuando ella simplemente invoca el nombre del Señor sobre ella para decir, tu Dios será mi Dios. Y entonces ella empieza a disfrutar, queridos hermanos, de todas aquellas promesas que el Señor había dado para su pueblo. Ahora ella es parte del pueblo de Dios. Y como parte de ese pueblo, ahora legítimamente puede recibir y disfrutar de todas las bendiciones. Y eso puede ser una realidad en todos aquellos que hoy puedan decir, tú eres mi Dios. Yo soy del pueblo del Señor por mi fe en Jesucristo. Y ahora puedes tú entonces recibir todas estas bendiciones y saber que todas estas promesas el Señor Jesús las ha garantizado para ti. Que eres tú beneficiario de todo lo que está testado en este libro. Absolutamente todo, toda esta herencia te pertenece a ti por Jesucristo, al poner tu fe en Él como tu Salvador. Y entonces cuando vamos, hermanos, a las Escrituras y recibimos esas promesas del Señor que hemos comentado, enseguida las hablas, ¿no? Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides ninguna de sus promesas. Y empieza a mencionar algunas. Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, decíamos en las semanas pasadas, dejas de hablar y de describir tus tragedias, tus pérdidas, todo aquello que te deprime. No es que lo negamos, no. Las circunstancias y los problemas son reales, definitivamente que sí. Pero dejamos de pasar la vida simplemente describiendo todo lo malo que nos pasa y todo lo que no tenemos. Ahora el Señor sacia de bien nuestra boca y empezamos a hablar ya no lo malo que vivimos, ya no la escasez que podemos tener, sino las promesas que el Señor nos ha dado. Y cuando nosotros proclamamos, saciamos así de ese bien nuestra boca, hermanos, el resultado incluso dice, te rejuvenece. Claro, se va el estrés, se va la ansiedad, se va la amargura, se van los temores que causan tantas enfermedades, además de arrugas, por supuesto. El Señor quiere bendecirnos de esta manera. Cuando tú tomas la palabra del Señor, como el profeta Jeremías, y la disfrutas, entonces ahí empieza algo que se llama prueba de la fe. Porque tú lees una promesa del Señor, escuchas por un mensaje sus promesas para ti, sus bendiciones, y en ese momento tú le agregas una cosa que también te ha sido dada por Dios, la fe. Dice que cada uno de nosotros ha recibido la medida de fe que necesita. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hermanos, lo hacemos por fe y dice que es un don de Dios. No es de nosotros, es un don de Dios. Esa es la fe para recibir a Jesús, para recibir la salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero en la vida diaria dice que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros la medida de fe. Así que cuando tú lees una promesa, cuando tú recibes un mensaje que te habla acerca de una bendición de Dios, tú le agregas ese ingrediente que se llama fe y que Dios te ha dado. Fe para creer
que es verdad su palabra y que Él es fiel para cumplirla. Pero en ese momento, cuando tú has recibido una promesa del Señor, entonces empieza la prueba de la fe, que dice Primera de Pedro capítulo 1, el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Y el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces fíjense bien, ¿cómo es el proceso? Vas a la palabra del Señor, porque la lees o porque la escuchas, ¿sí? Encuentras una promesa, encuentras una bendición y dices, esta bendición es para mí. Esta promesa del Señor es para mí. Cristo pagó por ella. Que el Señor llevó mis enfermedades y mis dolencias. Que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que el Señor estará siempre conmigo, que Él me guardará, que me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que me cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas estaré seguro. Que no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Que Él es mi pastor y que nada me faltará. Que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y tú recibes todas esas palabras y dices, yo creo, Señor, que esta promesa es para mí. Creo que es verdadera y creo que tú eres fiel para cumplir. Que vas a guardar a mis hijos, que vas a bendecir a mi esposa, al esposo, que me vas a bendecir en los negocios, porque Él así lo ha dicho, hermanos, en su palabra. Que hoy no tengo trabajo tal vez, Señor, pero yo sé que tú me vas a guardar y que pronto me darás no cualquier empleo, sino una posición en la que yo pueda además ser influencia a la vida de otras personas. Creo, Señor, que este negocio que hoy puede estar totalmente muerto, tú lo puedes restaurar. Creo, Señor, que esta familia, este matrimonio que hoy está hecho pedazos, Señor, tú lo puedes restaurar y cambiarlo en algo feliz, en algo de gran bendición para la vida de todos los que formamos parte de esta familia, porque Él lo ha prometido. Creo, Señor, que puedo abandonar este vicio, esta adicción que me está matando, cualquiera que sea, al chisme, a la mentira, a tantas cosas, hermanos, de las cuales se puede enviciar una persona, no solo a estupefacientes y alcohol y tabaco y demás cosas, pero el Señor quiere librarte de todo eso. Y cuando tú escuchas estas promesas de Dios para ti y las crees, a partir de ahí empieza esta prueba de la fe, que no es otra cosa que una actitud, la actitud correcta que debemos tener ante la promesa. La expresión de la fe consiste, hermanos, en vivir a partir de ese momento que has recibido la promesa en alabanza y agradecimiento a Dios. Así es, eso es todo. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, el verso 3, aunque la visión tardará por un tiempo. Mire, hay promesas del Señor que suceden en el acto, ¿sí? Inmediatas. Así pasa. De hecho, muchas suceden sin que nos demos cuenta. Muchas suceden y las damos por descontado, como estar vivos hoy, como el aire y todo lo que necesitamos para la vida, todo el Señor lo ha provisto.
Pero hay algunas otras cosas, hermanos, que requieren de tiempo y que el Señor usará ese tiempo para darnos incluso algo mejor de lo que pedimos o entendemos. Así es el Dios al que oramos, así es el Dios al que tú y yo clamamos. Es un Dios que a veces tú y yo le pedimos algo y Él dice, ¿por qué me pides tan poquito? Si te lo doy eso ahorita, no te puedo dar algo mejor. Y a veces hay que esperar. Nos toca confiar en el Señor, porque nos quiere dar siempre algo mejor. Algunos dicen, es que Dios primero te va a preparar para que puedas recibir esta bendición. Realmente no. Realmente no. El Señor está dispuesto, está presto para bendecirte. Por la Escritura vemos que cuando las promesas del Señor se retrasan, es porque el Señor quiso darles algo mejor. Así que hay visiones de Dios por medio de su palabra, hay promesas de Dios que nos permite verlas, pero que tardarán un poco en manifestarse. Y entonces el profeta Habacuc dice esto: aunque la visión tardará aún por un tiempo, la respuesta viene en camino, ¿sí? Dice así: mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hay algunas versiones en inglés dice, no tardará ni siquiera un segundo. No llegará tarde un segundo. Espérala. Así que tú vas a la Escritura. Hemos mencionado mucho el Salmo 128 en estas serie de mensajes, ¿sí? Porque habla de una bendición integral para la persona y para la gente que le rodea, para su familia, para sus compañeros de trabajo, para sus patrones o para sus empleados, para sus socios. Y me encanta a mí pensar en esta visión que el Señor nos da. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Esta es una visión maravillosa. Y más adelante, si usted sigue leyendo, hay otros salmos que hablan de los trabajadores y de los negocios y de los patrones. Todo. Figuras, visiones que el Señor nos da por medio de su palabra. Y eso es maravilloso. Estas visiones a veces tardan un poco. Estas promesas de la palabra del Señor que nos permite ver, ¿sí? Que nos permite imaginar. Aunque tardare, dice, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, dice, espéralo. Y ese es el periodo de prueba de nuestra fe, porque ya lo hemos leído, ya sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Ahora nos toca esperarlo con una actitud de alabanza y gratitud. Más adelante el mismo profeta Habacuc en el capítulo 3 llega a este punto y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Fíjese bien,
¿Cómo está relacionado con el Salmo 128? Empieza a hablar del trabajo. Y usted puede decir, ahorita no tengo trabajo, o mi negocio no va bien, traigo muchos problemas de deudas tal vez. Luego dice, aunque en las vides no haya frutos, allá dijo, tu mujer será como vid plantada alrededor de tu casa. Y alguno puede decir, pastor, ni siquiera me he casado, ¿verdad? O estoy enfrentando un divorcio, estoy en una crisis en mi matrimonio. Habacuc mismo dice, bueno, aunque no sea todavía una realidad eso, dice, y falta el producto del olivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan tus hijos como plantas de olivo? Entonces hay parejas, hay matrimonios en la iglesia expectantes de un hijo, y en este momento no lo tienes. Sigue diciendo, y dice, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque las cosas vayan mal, nuestra actitud, hermanos, o la actitud de la fe, produce en nosotros gozo, con la seguridad de que si Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer. Por eso dice, confía, espera, Él no tardará. No importa que pasen los días y la promesa y la bendición no se manifieste, espera, porque el Señor va a cumplir. El Señor habrá de manifestar su poder, su amor y su misericordia en ti. Él ha prometido sacarte del pozo de desesperación y coronar tu vida de favores y misericordias. Así lo acabamos de leer en el Salmo 103. Aprendamos a vivir la fe con la actitud correcta. Una vez que hemos recibido estas promesas del Señor, necesitamos agradecer. Así nos lo enseñó Jesús. Él así lo hacía. Ante los problemas, por ejemplo, uno de ellos, por allá en Juan capítulo 5, es un milagro de Jesús que se repite o se registra en los 4 evangelios. Ha llegado la multitud, y esa multitud ha venido a escuchar la palabra del Señor. El tiempo ha pasado y ahora tienen hambre. Y los discípulos se acercan con Jesús y les dice, es tarde ya, despídelos para que vayan y compren alimento. Y Jesús les dice, denle ustedes de comer. Y entonces los discípulos empiezan a hacer cuentas y reflexionan que están ante un grave problema. No tenemos dinero suficiente. Además, si tuviéramos dinero, ¿de dónde sacaríamos el alimento, no? Aún si tuviéramos el recurso, estaban realmente ante un imposible. El Señor Jesús, cuando les dice a los discípulos, denles ustedes de comer, los está enfrentando a eso, a un imposible. En cuestión de recursos, de logística, de todo, era materialmente imposible alimentar así de inmediato a 5,000 personas más su familia que les acompañaban, muy probablemente entre 15 y 20,000 personas. Y entonces se acerca uno de los discípulos con un joven que trae su desayuno, apenas para una persona, porque los peces que llevaba eran unos peces verdaderamente pequeños. Y entonces el Señor toma eso pequeño que hay ahí y dice, le dio gracias al Señor. Le dio gracias al Padre por esa escasez, por eso poco que tenía, que ante tal necesidad
Hermanos, era insuficiente, aún para una sola persona. Pero el Señor no se detiene por eso, porque el Señor sabe lo que el Padre habría de hacer. Así que Él le dice: gracias, porque siempre me oyes. Después, otro imposible para los hombres, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Su amigo Lázaro ha muerto y tiene 4 días de muerto. El Señor ha esperado para que no quede duda de su poder, para que no quede la más mínima duda de quién es Él como el Hijo de Dios. Porque había una corriente filosófica, los saduceos pensaban que el alma de una persona que moría hasta el tercer día estaba todavía en el cuerpo. Obviamente eso no es verdad, pero era lo que ellos pensaban. Y Jesús va a manifestar su poder con este milagro para que absolutamente ninguna corriente filosófica pueda dudar de Él. Así que ha esperado 4 días. Ahora sí, ya los saduceos ya no pueden decir, pues el alma todavía estaba en el cuerpo del hombre. Y entonces el Señor hace un milagro ahí. Se para frente a la tumba de Lázaro y lo llama a venir fuera. Pero el Señor hace algo. Le habla a Dios casi gritándole. Y le dice, ¿no? Padre, gracias porque me escuchas. Gracias porque yo sé que siempre me escuchas. Y dice, lo dije así para que estos creyeran. Es la actitud, hermanos. No es cuánto nos pasamos rogándole al Señor. No se trata de eso. La prueba de nuestra fe consiste en nuestra actitud. Una vez que hemos hecho nuestra petición al Señor, a partir de ahí confíe, descanse. Señor, te he pedido la sanidad para mi familiar, la salud para mí, te he pedido restaures este matrimonio, te he pedido me bendigas en el trabajo, en los negocios. A partir de ahí, entre usted en ese reposo. Dice Hebreos, pero nosotros que hemos creído, entramos en el reposo. Entrar en el reposo, hermanos, tiene que ver con esta actitud de gratitud y alabanza. En una ocasión va Jesús de camino y se acerca con él una mujer cananea. Y esta mujer le rogaba que sanara a su hija. Y Jesús caminaba. Y dicen los evangelios, hermanos, que Jesús no le hacía caso. La ignoraba, inclusive dice. Increíble, ¿no? A un Jesús que vemos siempre dispuesto a dar, siempre dispuesto a sanar, a responderle a las personas que le han buscado. Pero a esta mujer dice que la ignoraba. Y ella le gritaba más aún, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús seguía ignorándola. Y ella viene y le dice, sana a mi hija. Y Jesús le dice, no está bien, porque yo he sido enviado a la casa de Israel, y no está bien que le quite el alimento a los hijos para dárselo a los perrillos. Oh, todavía una ofensa más, ¿no? Los judíos a los gentiles, que era el caso de esta mujer, les llamaban así, perros. Y Jesús se refiere a esta mujer de esa manera. No puedo quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. Siempre me había inquietado por qué Jesús le dijo esto, ¿no? Pero realmente lo que Jesús quería hacer era responderle a esa mujer haciendo el milagro que pedía. Y no podía hacerlo mientras ella no tuviera la actitud correcta, mientras ella
exigiera desde una posición que no le correspondía, porque ella clamaba a Jesús como si fuera del pueblo de Israel. Por eso le dice: Jesús, hijo de David. Solo los judíos reconocían a Jesús como el hijo de David, pero ella no era judía. Y mientras ella se presentaba delante de Jesús pretendiendo ser lo que no era, el milagro no sucedía. Al contrario, Jesús la ignoraba, porque no es la actitud correcta. Pero si usted lee la historia, cuando esta mujer reconoce eso y cuando Jesús le ha dicho esto: no es justo que yo le quite el pan a los hijos para dárselo a los perrillos, ella dice: aquí está la solución. Dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Ella entendió lo que Jesús le dijo. Yo pensé que era una ofensa y me parecía extraño escuchar o leer esas palabras de Jesús, imaginar que Jesús se las hubiese dicho a esta mujer. Pero cuando veo lo que ella entendió, entonces comprendí. La intención de Jesús era darle el milagro, pero que ella tuviera la actitud correcta para poder recibirlo. ¿Sabe qué dice? Dice que esta mujer se postró y adoró. Y cuando ella deja de pretender ser lo que no es y descansa solamente en la gracia de Jesús: no lo merezco, Señor, no soy el mejor aquí, no soy la mejor aquí, no soy un hombre, no soy una mujer perfecta, puedes decir, no merezco tu bendición, pero recibo tu gracia. Y cuando ella simple y sencillamente reconoce el favor de Dios inmerecido y toma esta actitud postrándose delante de Jesús, entonces, hermanos, el milagro sucede. Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. No se lo dijo cuando ella clamaba, no se lo dijo cuando ella le rogaba y le gritaba: Jesús, hijo de David. No. Le dijo: grande es tu fe, cuando ella se postra a adorar. La fe grande, hermanos, tiene que ver con esta actitud. No importa que el milagro no suceda aún. No importa que, como en el caso del profeta Habacuc, incluso las cosas se pongan peores. Porque en capítulo 2 les habla de una promesa. En capítulo 3, Habacuc dice: bueno, aunque no suceda, aunque incluso todo lo que tenemos se acabe, yo seguiré feliz, seguiré gozoso, seguiré adorando al Señor. Esa es la actitud de la fe. Ante las promesas del Señor, hermanos, nuestra respuesta debe de ser gratitud. En Romanos, si me acompaña por favor ahí en su Biblia, el capítulo 4, el verso 20, refiriéndose a Abraham. Abraham es conocido entre los judíos como el padre de la fe. ¿Sí? ¿Por qué el padre de la fe? Simple y sencillamente por su actitud ante las promesas que el Señor le dio, de que tendría un hijo y que haría de él una grande nación. Entonces dice el verso 20 de Romanos 4: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Fíjense bien, hermanos, aquí está el secreto de una fe fuerte. Abraham se fortaleció en fe, porque los años pasaban. La promesa que Dios le hizo a Abraham tardó en cumplirse 24 años. Aquella de que le habría de dar un hijo con su esposa Sara. No solo eso, hermanos, los años pasaban
Ahora su esposa es doblemente estéril y ahora también él tiene una condición física por la edad, 100 años, que le impide intentar tener un hijo. En esa condición, dice que él no se debilitó en su fe, sino por el contrario se fortaleció. Hermanos, la pandemia se ha extendido. Definitivamente cuando todo esto empezó no lo imaginamos que pudiera suceder así. Nosotros teníamos rentado este local desde el mes de marzo, febrero, marzo, por allá. A partir del primer domingo de abril pensábamos estar aquí. Firmamos el contrato cuando todo esto estaba empezando. Ninguno imaginábamos que se habría de prolongar por tantos meses. Hablábamos de un cierre de 15 a 20 días, ¿se acuerdan? Era la expectativa incluso del gobierno, ¿no? Incluso todavía las vacaciones de Semana Santa varios tenían reservaciones, alcanzaron a hacer reservaciones para esas fechas, porque no pensábamos que fuese a suceder algo así. Sin embargo, el tiempo ha pasado, hermanos, y seguimos en medio de esto. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. Pero aquí está el secreto de fortalecernos en la fe. Dice así: dando gloria a Dios. Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. La gratitud, hermanos, la alabanza, la adoración es la actitud correcta de la fe. Dice verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, adoramos al Señor por eso, porque estamos plenamente convencidos de que Él es poderoso y de que Él es fiel para hacer todo lo que ha prometido. Amén. Así que ahora que hemos recibido todos estos mensajes de la bendición de Dios, le agregamos la fe. Creemos que esas promesas son fieles y verdaderas. Creemos que Dios es fiel para cumplirlas. Las hemos recibido, hermanos. Ahora actuemos de manera correcta, agradeciendo y alabando al Señor. Amén.